En Radio Libertad presentamos Psicotema Perú, una nueva propuesta radial para orientar a la comunidad en salud psicológica. Un nuevo reto de orientar a las familias a vivir mejor. Psicotema, un programa producido por el Consejo Directivo Regional 1 Lima y Callao. 1 de la tarde ya con 15 minutos y bienvenidos a todos los que se conectan a esta hora con nosotros todos los miércoles en su programa Psicotema Perú. El agradecimiento siempre para todos ustedes, a nuestros oyentes de Radio Libertad, porque estamos transmitiendo en simultáneo en las ondas de los 820 de la AM de Radio Libertad. Así que estamos muy gustosos de poder llevarles siempre lo mejor en los programas de salud psicológica. Y el agradecimiento a la comunidad psicológica que siempre está siguiéndonos a través de este programa que es convocado y organizado por el Colegio de Psicólogos de Lima y Callao. Muchas gracias. Y hoy estamos con un programa de actualidad, un programa de coyuntura que nos invita a pensar qué tan necesario y fundamental para la salud emocional de nuestros niños y adolescentes es el retorno a las clases semipresenciales como lo está planteando el gobierno. Y todo parece entrever de que a partir del próximo año se pueda regresar a clases. Y para ello vamos a dialogar con nuestras invitadas, psicólogas especialistas en el tema educativo, en niños y adolescentes, en familia. Tenemos a la psicóloga Mari Anco Calisto, ella es especialista en niños y adolescentes, psicóloga clínica, y a la psicóloga Vanessa Minaya Limaya, ella es psicóloga también en el área educativa, con bastante experiencia en las aulas y sistémica. Y además también es voluntaria de nuestro programa de prevención de la violencia familiar y feminicidio. Muchas gracias a ambas. Gracias por estar acá en Psicotema Perú. Gracias. Muchas gracias, Jenny. Y bien, una breve introducción al tema que vamos a tocar hoy día. Bueno, hay lugares donde ya se ha iniciado el regreso a clases semipresencial, es cierto, en zonas principalmente rurales y también en algunos sitios, algunos lugares muy recónditos de acá de nuestro país. Bueno, es una experiencia importante para ver cómo se va a llevar a cabo, cómo se va a realizar este retorno a clases, que nos va a servir también para ponerlo en práctica en las zonas urbanas. Pero también hay que detenernos a pensar, y esto lo vamos a conversar, si tanto en la zona rural como en la zona urbana las situaciones y las condiciones son los mismos. A pesar que las condiciones sabemos que en las zonas rurales todavía carecen de muchas más necesidades, quizás que aquí. Sin embargo, se ha dado por el retorno a clases. Pero vamos a ver qué diferencias hay entre ambas, ¿verdad? El contexto, las condiciones, la situación social, también los chicos quizás en algunas zonas rurales son un poco más, quizás los chicos como que son más retraídos, más tímidos en algunos casos, pues tiendan a no tener la necesidad tanta de recrearse, sí, pero no en la medida como lo hacen aquí, como están acostumbrados en la zona urbana. Bueno, todo eso lo vamos a conversar. Y para empezar, vamos a señalar también que según el Instituto Nacional de Salud Mental, del 30 al 40% de nuestros niños y adolescentes presentan algún problema de salud emocional. Dada esa situación, entonces es que muchos especialistas recomiendan que sí es necesario el retorno a clases. Bien, empezamos con usted, nuestra invitada, la psicóloga Mari Anco. Y la primera pregunta que le haría, yo sé que ustedes son profesionales de la psicología, pero también son mamás, tienen niños. Entonces, la primera interrogante sería poder conocer su posición respecto a que si es necesario que se regrese a clases en la situación en la que nos encontramos aún de pandemia. Yo como mamá, desde mi mirada así materna, no psicológica, yo creo que sí es importante poder tener en cuenta el retorno a clases, incluso semipresencial. Obviamente los padres estamos buscando el bienestar de nuestros hijos, ¿no?
y creo que el contexto, el lugar, el centro educativo desde la parte del ministerio, obviamente reglamentarse un entorno, ¿no?, saludable para que se pueda dar sin ningún tipo o por lo menos disminuir los niveles de riesgo. Sin embargo, como madre también de niños, en este caso, ¿no?, de inicial, veo pues que la gran cantidad, y también tengo usuarios, es muy importante el proceso desde mi punto de vista de desarrollo de habilidades sociales, la parte emocional, sí definitivamente se ve, ¿no? Una de las experiencias que yo tuve, ¿no? Por ejemplo, este año al iniciar, cuando comencé a socializar a mi hijo en grupos pequeños de 3, fue los ruidos. Ahora mi hijo va a cumplir ya 4, pero cuando pasó en pandemia tenía 2 años, no, 2 años y un poquito más, y claro, estuvo ¿no?, dentro de casa mucho tiempo, y después cuando lo volví a sacar para hacer estos grupos de socialización, era muy notorio, por ejemplo, ¿no?, los ruidos alrededor, o sea, los ruidos y era algo está pasando, entonces no sé en qué medida, ¿no? Obviamente todos los niños son completamente distintos, pero sí yo siento que es muy importante tener en cuenta las características, ¿no? Todo lo que es la parte de la situación, no solamente educativa, sino también todo lo que es la parte psicológica, ¿no? O sea, es que como madre yo sí estoy a favor más de un proceso semipresencial, con las salvedades del caso, con las medidas correctivas, ¿no?, preventivas en todo caso. Ujú. Gracias. Sí, licenciada Vanessa, me gustaría también conocer su posición como mamá, dado también algo que voy a agregar de que hay un porcentaje de la población que aún no se ha vacunado, bueno, por razones que muchos de ellos son personales, como desean hacerlo, y otros porque todavía no ha habido un avance general, ¿no? O sea, ha habido un avance, sí, por supuesto, pero todavía no todos están vacunados. Por ejemplo, los adolescentes no están vacunados. Claro, Jenny. A ver, mire, como usted dice, pues no, tanto los adolescentes como algunos adultos todavía no estamos vacunados. Sin embargo, yo considero que también hay como que pros y contras, ¿no? Como en todo en general. Sin embargo, a pesar de la situación con esta aparentemente tercera ola que ya estamos en proceso, estamos iniciando, ¿no?, con esta nueva variante Delta y una serie de dificultades a nivel de salud, pero hay que tomar en cuenta también la salud psicológica, la salud emocional de los niños y adolescentes, ¿no? Porque a veces también nos enfocamos en los niños pequeños, ¿no? Pero descuidamos mucho a los adolescentes, ¿no? Estos adolescentes que como una de las características principales de su etapa, ¿no?, es justamente la socialización, ¿no? La importancia o el grado de importancia que llega a tener sus pares, ¿no? Y ya no tanto el tema de los padres, digamos, ¿no? Entonces, esta socialización es muy necesaria en ella. Por ende, ¿no?, a pesar de las dificultades que puedan haber, repito, ¿no?, yo sí estaría de acuerdo también, ¿no?, con una modalidad semipresencial, ¿no?, con ciertas pautas, ¿no? Pautas no solamente por parte de nuestras autoridades, sino también, ¿no?, por parte de la misma institución educativa, por parte de nosotros, los padres, ¿no?, y de los mismos chicos dentro de la edad y de la responsabilidad que corresponde a dicha edad, ¿no? Entonces, pautas en el sentido de, a ver, los protocolos propiamente dichos, que ya de por sí, los más pequeñitos incluso, ¿no?, han aprendido mucho más rápido, me parece, los protocolos que incluso nosotros adultos, ¿no?, que aparentemente tenemos más conocimiento y todo ello, ¿no?, pero nos cuesta dejar un poco el tema de los hábitos. Los más pequeñitos, 2, 3, 4, 5 años, recién están iniciando con los hábitos y que ya de por sí se les enseñe estos hábitos, los protocolos propiamente dichos de lavado de manos, 20 segundos, etcétera, ¿no? Estos hábitos que se incorporen desde tempranas edades, entonces es un poco más accesible, un poco más fácil, ¿no?, el aprendizaje de los mismos. Entonces, de repente, el hecho de semipresencial, de manera escalonada, no todos los días, no en el horario de repente de 5 o 6 horas, ¿no?, probando como que 1 o 2 horas, dependiendo, ¿no? También, pues, ¿no?, con ciertas pautas o ciertas capacitación a la plana docente, a los administrativos de la institución propiamente dicha, ¿no?, a los padres, como decíamos, ¿no?, que haya bastante empatía, ¿no?, y una serie de recomendaciones específicas que ya a lo largo iremos platicando, ¿no?,
Pero en conclusión, sí, sí es importante y ya se va a hacer incluso quizás hasta urgente, ¿no?, a que ellos vuelvan a la presencialidad, porque los adultos, entre comillas, mal que bien, salimos, ¿no? En algunos casos tenemos que salir por un tema laboral, porque ya los trabajos también están dejando ya el tema virtual y empezando a hacer, ¿no?, en algunas actividades presenciales. Entonces, o por último, hacer compras, salimos, ¿no? Ya no todo es el delivery mismo, porque incluso ahí habían dificultades también. Entonces, pero los chicos no, la mayoría de los menores, ¿no?, suelen estar en casa. Y digo la mayoría porque en realidad también hay padres que, bueno, pueda que no se comparte su punto de vista, pero se respeta, ¿no?, que ellos han tomado otro tipo de decisiones y hay menores que sí están afuera, ¿no?, jugando, digamos, con la mascarilla en algunos casos, ¿no? Pero bueno, pero la mayoría de menores están todavía en las cuatro paredes. Y por más que nosotros adecuemos el ambiente de la casa, no, igual es importante que ellos socialicen, porque puede ocurrir esto que comentaba la colega, ¿no? Comentaba del tema de los ruidos, el tema, pues, ¿no?, que se hace un poco más complicado el proceso de socialización, el proceso de adaptación, ¿no?, propiamente dicho, ¿no?, cuando estamos ingresando a inicial recién. Entonces, de por sí, un proceso de adaptación suele darse 1 mes, 3 meses, 6 meses, y ahora con todo eso, entonces puede que el proceso de adaptación se alargue un poco, pero igual es importante porque la salud psicológica creo que va a ser nuestra siguiente ola con todo esto que estamos viviendo. Sí, gracias, doctora. Ha tocado un punto muy importante, la licenciada Vanessa Minaya, sobre la sociabilización, ¿no? Y sobre eso, licenciada Anco, ¿cómo poder hacer entender también a los padres que quizás todavía se muestran reacios a que sus hijos vuelvan a las aulas, aunque sea semipresencial, de la importancia que es sociabilizar de parte de niños y adolescentes, ¿no? Para ambos. Sí, yo creo que ahí influyen mucho los niveles de temor, de miedo de parte de los padres, obviamente, a cuidar a sus hijos y a que no les pase nada, ¿no? Y lo digo porque en una primera instancia, el lavado, el bañado, el cuidar, ¿no? Todas las normas y los protocolos sabidos sí por haber en casa que fuimos instaurando. Sin embargo, no podemos quedarnos, creo yo, paralizados frente a este temor, este miedo y enclaustrados, ¿no? Definitivamente, pues el miedo puede ser paralizante y nosotros, creo yo que como padres también somos fuentes de enseñanza para nuestros hijos. Por lo tanto, también el hecho de ir no solamente haciendo protocolos, sino también ir demostrando a los chicos, ir desarrollando dentro de la familia esta situación de crisis como factores de resiliencia. Entonces es muy comprensible, creo yo, desde mi mirada, que el papá tenga miedo, el resistirse a que los chicos vayan a la parte académica. Creo que detrás hay un querer cuidar también a la familia, ¿no? Cuidar a la parte física, pero también hay que mirar que este chico, ya sea niño o adolescente, también no solamente es la salud física, sino también hay una salud emocional. Somos seres humanos íntegros, entonces desde ahí yo le diría a ese papito que podemos ir reflexionando lo que sí, ¿no? Es buscar de repente las medidas correctivas, protectoras, etcétera, ¿no? Continuar nosotros con nuestras pautas de cuidado en casa. Sin embargo, sí es importante pues mirar, ¿no? ¿Cuáles son esos comportamientos, esas habilidades, esas dificultades? O sea, yo creo que el regreso a clase va a involucrar mucho la participación de todos en general, de los papitos, de los psicólogos, de los propios docentes al recibir a los chicos, porque cada uno de ellos va a venir pues con diferentes historias, ¿no? Los niños, o sea, hemos pasado muchas cosas dentro de este proceso de pandemia, ¿no? Algunos han pasado por situaciones de duelo, cambios de hogar, o sea, o sea, un carrusel de emociones. Así es que yo creo que tenemos que, el recibimiento a las clases tiene que ser un recibimiento con mucho respeto, con mucho amor, con mucha paciencia, ir respetando los procesos personales de cada niño, ¿no? No es Sí. todo sonrisas, pero tampoco es todo risa. Hay que estar, yo creo que es una súper labor que se tiene que ir articulando entre el hogar, el docente, ¿no? Los psicólogos, para poder tener un acompañamiento emocional muy respetado con nuestros chicos. Yo podría decir eso. Ujú.
Ujú. Sí. Licenciada Vanessa, sin duda cuando usted habla de los pro y los contra, ¿no? Que bueno, vamos a ir, se van viendo aquí en el diálogo, cuáles son los pro y los contra del regreso a clases. Por ejemplo, en los adolescentes, ¿no? ¿Qué tan importante va a ser regresar para ellos? Y en el caso de los niños, como nos decía la licenciada Mari, es un proceso definitivamente porque mucho tiempo han estado también pegados a papá y a mamá, ¿no? En la casa y siendo supervisados por ellos, acompañados, asesorados, porque muchas veces los padres se volvieron los profesores, ¿no? En casa. Entonces, ahora también el soltarlo, ¿cómo tendría que ser? Se plantea de una manera, por eso, progresiva, ¿no? ¿Cómo sería en detalle el poder volver de a pocos, ¿no? A sociabilizar, a volverse a ver con los amiguitos, ¿no? Con los amigos, en el caso de los adolescentes, ¿no? Claro, así como mencionábamos el tema del proceso de adaptación, ¿no? Ahora, teniendo, digamos, ¿no? Teniendo como meta, por así decirlo, que el próximo año vayan a volver a semipresencial, ¿no? Teniendo esa idea primero, entonces, ¿para qué planteo esta idea? Para que se dé una preparación. La preparación no solo es una semana antes, unos días antes, le doy todas las pautas, no. La preparación es desde ya. Si tengo como meta que el próximo año, en marzo, ¿no? Se vuelva a semipresencial, no hablemos de presencial, pero semipresencial, entonces desde ahora tengo que ir trabajando. ¿Qué es lo que tengo que ir trabajando? En el caso de, obviamente, de niños y adolescentes es distinto, pero a nivel general, pues vamos a ir trabajando justamente el poder empezar a soltarlos un poco, sobre todo en el caso de los adolescentes, ¿sí? Estamos hablando de primero a quinto secundaria, adolescentes, ¿no? Que van a tener el plus, por así decirlo, ¿no? Que según las medidas de hasta ahora que se han mencionado del gobierno, pues en octubre, noviembre, diciembre, ellos van a ser vacunados, ¿correcto? Estamos hablando de 11, 12 años, ¿no? ¿No? Para arriba, ¿no? Entonces estamos hablando básicamente de lo que es todo secundaria, ¿sí? Ese plus, ¿no? A su favor lo van a tener ellos, ¿correcto? Entonces eso nos puede dar a nosotros, los padres, cierta tranquilidad. Sabemos que no nos protege la vacuna al 100%, pero nos da cierta tranquilidad, ¿correcto? Eso es uno. Entonces, en función a esto, nosotros a los adolescentes los vamos a ir soltando en caso haya este proceso de año y medio, casi año y medio prácticamente, hemos estado como que muy, como que detrás de nuestro adolescente, ¿no? Tu hijo adolescente. Lo vamos a ir soltando para que él mismo, ¿no? O ella misma, pues, vaya tomando en cuenta ciertas responsabilidades, ¿no? Acerca de las tareas, acerca de subir, de ingresar al Zoom, de subir las clases en las plataformas de Classroom, etcétera. Sin embargo, también ha habido otros casos en que los padres, como han estado trabajando a nivel virtual, entonces ya no han tenido, ¿no? A pesar de compartir un ambiente físico, pero no han podido estar tras el menor, el adolescente. Entonces, prácticamente el adolescente todo ha sido auto, ¿no? En el caso de él, ¿no? Porque ha estado él mismo llevando su propio proceso académico en la mayoría de los casos, ¿no? En el caso de adolescentes, repito, ¿sí? Entonces, seguir reforzando esto, ¿no? Porque esto, ¿qué va a hacer? Eso va a hacer que, como el menor ha ido asumiendo todo este tiempo, ¿no? De repente al inicio bastante complicado y hoy en día quizás, ¿no? Es un poco se sobrelleva más la situación desde ese aspecto en el tema de responsabilidad. Entonces, seguir, ¿no? Reforzando ello para que esa responsabilidad se transforme, por así decirlo, ¿no? En su autocuidado. Sí, el adolescente quiere salir, quiere ver a sus amigos, ¿no? Porque lo requiere, es prácticamente una necesidad en esa etapa, ¿no? Excelente, ¿no? Pero vamos a seguir reforzando el tema de responsabilidad y si no ha habido una responsabilidad, entonces vamos a trabajar con mucho más ahínco, ¿no? En ese tema de responsabilidad que, repito, se va a transformar en el autocuidado. El tema de la mascarilla, el protocolo, etcétera. Un protocolo que tiene que ir sí o sí, ¿no? Saliendo de casa y regresando a casa y estando ya en aulas también, ¿no? Manteniendo la distancia, ¿no? Dentro de lo que cabe, manteniendo la distancia, porque sabemos que sobre todo en los colegios nacionales la población es bastante, ¿no? Entonces son 30, 40 por aula, ¿no? De repente, desde ese punto de vista también tendríamos que ver algunos aspectos, ¿correcto? Pero lo que voy en síntesis es a prepararlos desde ahora, en el tema de autocuidado, en el tema de responsabilidad, ¿no? Y en el tema de los protocolos, ¿sí? En el tema de los protocolos también,
¿no? Asimismo, en el caso de los pequeños, ¿no? En los pequeños, no estamos hablando de primaria, pero tenemos que ir trabajando ahí el tema, ¿no? Un poco más de la interdependencia, porque de repente se ha formado cierta dependencia, ¿no? O cierta sobreprotección, incluso por parte de nosotros los padres, por todos los miedos y las cosas que escuchamos, ¿no? Que muchas de ellas en realidad las escuchamos, ¿no? Las leemos de redes sociales que en ocasiones no son tan confiables. Entonces también tenemos que nosotros como padres ser bastante responsables y en verificar la fuente de dónde estamos recibiendo la información. Porque si no, lo que hacemos es reforzar nuestros miedos y esos miedos los pasamos a los pequeños y ¿qué es lo que se llega a dar? ¿No? Más ansiedad, ¿no? Trastornos de ansiedades, ¿no? Ciertos indicadores ansiosos, depresivos, ¿no? Entonces, estrés incluso ya en edades tempranas. Entonces, también, ¿no? Trabajar ahí el tema de la dependencia para cortar un poco esa dependencia que lamentablemente se ha ido creando, ¿no? Trabajar una interdependencia, ¿no? Con los menores, con los pequeños de primaria, ¿no? E incluso con los de inicial, ¿sí? Reforzar igual el tema de autocuidado, reforzar también el hecho de ciertos protocolos, ciertos hábitos, perdón, que se han ido dando, ¿no? A través de marzo del año pasado. Ahora, lo que también considero importante en aulas, sobre todo, es que por parte de los docentes, ¿no? Haya previamente, cierta capacitación, ¿o no? A ellos en cuanto, ¿no? Al tema del proceso de adaptación que se va a dar en todo este tiempo. Estamos hablando, por decir, de marzo en adelante, del próximo año, ¿sí? ¿Para qué? Para que haya más capacidad de empatía con los pequeños. ¿Sí? Además de ello, de repente incluso, ¿no? Mencionarles constantemente, ¿no? A los pequeños, sobre todo a los pequeños, ¿no? De primaria, mencionarles que si en algún momento ellos se sienten con mucho temor, con mucho miedo, ¿no? O ansiosos, ¿no? O bastante estresados, o aunque sea un poquito, como dicen ellos, estresados, ¿no? Tengan una palabra clave, ¿no? O tengan, digamos, una banderita. Por ejemplo, ¿no? Yo estoy en aula, ¿no? Con los pequeños, yo docente, estoy en aula con mis pequeños y si en algún momento uno de los chicos se siente mal, se siente ansioso, nervioso, etcétera, entonces agarro una banderita, ¿no? Rojita y la levanto, ¿no? La banderita rojita me puede indicar justamente el cómo se está sintiendo. ¿Sí? Entonces yo, docente, actúo, ¿no? Lo llevo, ¿no? A un costado y voy dando cierto, ¿no? Cierto apoyo, cierto reforzamiento, lo saco de aula y converso un poco, ¿no? Juego un rato con él, etcétera. Porque ya sé que se está sintiendo mal, ¿sí? No sé exactamente en ese momento si es ansioso, si tiene algún indicadores ansiosos, depresivos, si está triste, si está con cólera, frustrado, no sé exactamente, pero al levantar la banderita rojita ya sé que se siente mal, ¿sí? Entonces que tengo que brindarle auxilio en ese momento, ¿correcto? Entonces, o simplemente una palabra clave. Pero yo considero más que puede funcionar más el tema de la banderita porque a veces estamos en aula participando, ¿no? Entonces la voz de repente no se le escucha mucho o si es un niño tímido como que no va a querer decir algo. Entonces es de repente un poquito más fácil el que pueda levantar simplemente la banderita, ¿sí? Por decir. Entonces se puede tomar eso, por ejemplo, como recomendación. Y eso repetirle, ¿no? Ni bien ingresan a aulas, darles esa pauta, ¿no? Y cada cierto tiempo, si hay un cambio, por ejemplo, de docente, cada docente que ingrese, ¿no? Darle, ¿no? Reforzar esa pauta para que el niño no tenga muy en cuenta ello y sepa que en el momento que necesite apoyo o ayuda va a haber un adulto que le pueda brindar dicho apoyo. Muchas gracias, o sea, por esas pautas ya para aplicar en aula, ¿no? Muy importantes. Licenciada Mari, los niños, a mí me preocupa los más pequeños porque precisamente pues son la etapa donde hay más juego y más, digamos, desenvolvimiento físico, ¿no? Bastante recreación. Ellos pues son niños finalmente, estar quietos al momento del recreo. Yo me pregunto cómo serán esos recreos ahora. O sea, ellos se van a ver limitados también en su salud emocional, en el sentido de que cuando salen al recreo, por ejemplo, no van a poder hacer sus juegos como antes, porque están con la mascarilla. No se puede sacar la mascarilla, tienen que estar ahí con tapaditos, sin poder respirar como deberían, ¿no? Como es lo usual, porque están con el tapaboca, con la mascarilla. Entonces, al menos yo me pongo a pensar en ese momento es más complicado. En cambio, los adolescentes más flexibles, ¿no? Como nos decía la licenciada Vanessa Minaya, hasta el autocuidado ya
ellos, precisamente porque ya son más grandecitos, pues ya saben cómo tienen que cuidarse. Sí, yo he visualizado procesos de socialización de algunos centros educativos inicial, ¿no? Que están haciendo grupos, por ejemplo, de acompañamiento en el parque, de 3 o 4 alumnos a aire libres, ¿no? Con más del metro de distancia, y iban en algunos casos con un acompañante, ¿no? Con una mamá, con un adulto, es decir, que lo pueda ir ayudando a gestionar. Y créeme que los procesos de juego, en este caso autocuidado, en los más pequeñitos, ¿no? Creo que eso va pautándose desde casa. Y hay todo un proceso ahí también de adaptación, ¿no? O sea, los niños, los he escuchado incluso, ya nos vamos, y llegar y decir, "¡Ah! Mi mascarilla", ¿no? Y de colocarse la mascarilla, o mi sombrerito, ¿no? Que son los sombreritos con el antifaz, o voy a salir, ¿no? Al parque, así como dicen, me pongo la botita, ¿no? Para ir a saltar sobre los charcos. También los he escuchado hablar sobre estos procesos, pero desde ahí creo yo que involucra los niveles de responsabilidad también del adulto que cuida, ¿no? Porque el niño definitivamente es un agente que va a imitar también muchos modelos de los papás. Entonces, tenemos que hacer, si queremos que el proceso, que en algún momento obviamente se va a retomar del regreso a clases, sea un proceso respetado, todos tenemos que participar y asumir la responsabilidad que nos toca. Entonces, desde casa, desde los docentes, ¿no? Desde la parte está ya un tanto reglamentaria, pero sí es importante, tarde o temprano se va a dar el regreso a clases. Entonces, eso, eso se va a dar, ¿no? Y yo creo, Jenny, que actualmente, si bien es cierto, ¿no? Obviamente, yo también tengo miedo que en algún momento no me contagie, ¿no? O alguien, o pase esto, si eso está ahí. Sin embargo, el miedo no puede paralizarme, y lo que sí sé y soy consciente es que hay un virus, y sí sé y soy consciente que tengo que continuar con mis protocolos. Ahora, si saludamos o mi hijo saluda, mi hijo hace puñito, ¿no? Saluda, Ibrahim, y ya no se acerca a besar, da su puñito, ¿no? Por ejemplo. Entonces, hay cosas y hay pautas que yo siento que los pequeños son muy habilidosos para poder interiorizar. Incluso yo diría, más que el adulto. El adulto a veces es un poquito más recio y rebelde, ¿no? El niño es bastante moldeable. Entonces, yo siento que el adulto que acompaña tiene que ser ejemplo y estar detrás ahí. A los papitos yo les diría de estas pautas de autocuidado, de protocolo, ¿no? Ellos mismos irán, en algún momento apareció el jueguito pues anti-COVID, por ejemplo, ¿no? Hay juegos que los chicos, porque sin ir muy lejos, ¿no? Ahora, hace poco ha sido el Día del Niño, ¿no? Y ustedes Así veían es. la gran cantidad, ¿no? La gran cantidad de chicos que estaban en las calles. Obvio, yo no estoy a favor ni en contra, ojo, ¿ah? Pero a mí me llama, o sea, o sea, el mar de gente. Yo ese día no saqué a mi hijo, sin embargo, ¿no? O sea, hay otras formas que los adultos, ¿no? De alguna u otra manera estamos tomando algunas decisiones, ¿no? Y pensar en un regreso a clase, en todo caso, bajo situaciones y pautas de seguridad, ¿no? Y todos poniéndonos la camiseta y haciendo lo que nos toca, puede ser saludable definitivamente, ¿no? Pero unas situaciones no vistas de repente, ¿no? O sea, sí veía yo y yo me asombré, ¿no? O sea, yo Claro. salí ese día a comprar un paquete ahí, ¿no? De lo que necesitaba, pero vi y dije, wow, y vine así y dije, mucha gente en Plaza Norte, wow, ¿no? Me quedé admirada, ¿no? Mire, Entonces, pues, ujú. para el Día del Niño, eh, licenciada Vanessa, realmente es problemático en el sentido de que si no se toman las medidas de precaución, las medidas de prevención convenientes en cada centro educativo. Y yo estoy viendo, no sé cómo ustedes lo ven esto, que va a depender no solamente de las normas que va a dar el Estado, ¿no? Obviamente, para que esto se realice, el retorno a clases, sino también la organización de cada institución educativa.
Yo he presenciado, por algunas actividades que he tenido durante mi vida profesional, recreos terribles, recreos, porque, por ejemplo, también el ambiente no era el adecuado, ¿no? Colegios particulares que son el patio del recreo, era muy chico, los ambientes. Entonces, terrible me refiero porque pues todos, había que estar vigilando siempre a los alumnos constantemente. Por eso digo que depende mucho de la organización. Y ya que usted nos estaba pauteando muy bien, licenciada Vanessa Minaya, cómo puede ser la organización dentro del aula con los más pequeñitos, ¿cómo se podría hacer también, no qué aporte nos podría dar en el caso de los adolescentes, ¿no? En secundaria. A ver, mira, por ejemplo, cuando hablo primero de un regreso a clases de manera semipresencial, ¿no? Nos vamos a enfocar en los colegios nacionales, primero. Los colegios nacionales aproximadamente tienden a 35, entre 30 a 40 por aula, en el mejor de los casos. En el mejor de los casos tienden a 30 a 40 por aula. Entonces, si hablamos de semipresencial, podría ser que 2 días, ¿no? Llámese lunes y miércoles, por decir, ¿no? Vayan 15, ¿no? 15 alumnos, ¿no? Los 15 primeros de la lista vayan los lunes y los miércoles, y los otros 15 de la lista vayan martes y jueves, por decir, ¿sí? Y los viernes de repente tenemos, pues, ¿no? Básicamente lo que es capacitación a los docentes y todo ello, ¿ok? Entonces tenemos 2 días de manera presencial que están yendo los chicos, pero con 15 por aula. Con 15 por aula, dentro de todo puede haber cierto manejo dentro del aula, correcto. Ahora, cuando tenemos los recreos, también ese recreo tiene que ser no es que todos tengan que salir necesariamente a la misma vez, ¿no? Lamentablemente ya no se puede hacer eso. Sobre todo, repito, cuando hablamos de colegios nacionales, porque estamos hablando de población de 1.000 a 1.500 alumnos. Si hablamos de que va a ir la mitad, ¿no? Poniendo eso como pauta, digamos, que va a la mitad, estamos hablando igual de 700, 800 alumnos, ¿correcto? Y todo, por más que el patio sea grande, ¿no? Tampoco es dable que todos esa cantidad de alumnos estén fuera, ¿no? Porque al final se van a juntar. Entonces también pues, es darle horarios, ¿no? Es decir, actualmente, por ejemplo, las clases de Zoom, de Meet, Classroom, etcétera, o el mismo Team, se llevan pues, ¿no? 40 minutos, ¿no? Y dejan 15 o 20 minutos de receso, por así decirlo. O tienen a veces 25 minutos de clase y dejan unos 15, 20, ¿no? Otra vez 25, así. De tal forma que los recreos, más que recreos de repente 25, 30 minutos como se tenía antes, puedan ser descansos de 15 o 20 minutos o 10 minutos para cada aula. Por decir, uno ingresa a las 8, ¿no? Y sale 8:40, ¿no? A descanso un momento, ¿no? El otra aula, ¿no? Ingresó también a las 8, ¿no? Pero su descanso de los 10, 15 minutos lo tiene en aula. El siguiente descanso de la segunda hora de estudios recién va a salir, ¿no? Y no sé si me dejo entender. Sí. Correcto, entonces, y así más o menos, no va a ser de repente al inicio va a ser un poco complicado, definitivamente, ¿no? Toda actividad nueva va a ser difícil, tanto para el docente, auxiliares, como para los chicos mismos, ¿no? Porque les va a costar un poco, porque ya se han estado habituados, ¿no? A un sistema, ¿no? Presencial totalmente, sin ningún protocolo, sin nada de esto, ¿correcto? Entonces, ahora algo distinto va a costar. Y por justamente al momento de los primeros días, las primeras semanas, incluso, ¿no? Del primer trimestre, ¿no? Entonces, es ahí donde yo como docente, como auxiliar, tengo que aumentar, ¿no? Aumentar mi responsabilidad social, tengo que aumentar mi capacidad de observación, ¿no? Tengo que aumentar mi capacidad de atención y concentración a los mismos chicos, ¿no? Porque va a ser complicado, ¿correcto? No estamos hablando de algo fácil, ¿no? Sin embargo, ¿no? También, ¿no? Desde, como dije hace un momento, vamos a prepararlos desde ahora, ¿sí? Los preparamos desde ahora, ¿no? Y los preparamos incluso ya estando en las mismas aulas, tomándonos 5 minutos de repente, ¿no? O un par de minutos antes de poder salir a este descanso, llamado recreo, ¿no? Darles las pautas, ¿no? Y mencionarles, pues, ¿no? Que es importante el autocuidado, etcétera. No a manera de sermón, porque son adolescentes y el sermón, pues, van a hacer todo lo contrario, ¿no? O tienden a hacer todo lo contrario. Sino, pues, a manera, pues, ¿no? De mencionarles que, ¿no? Que ellos tienen la oportunidad de estar acá, ¿no? De estar en aula, ¿no? Que lamentablemente han habido, pues, ¿no? Bajas, por así decirlo, ¿no? De familiares, de conocidos, etcétera, ¿no? Y ellos son ahora, ¿no? Los que tienen que ser responsables con su propio autocuidado y ser responsables, además de ello, también, ¿no?
no para hacerlos sentir culpables, ¿no? Pero sí, ¿no? Trabajar con ellos responsabilidad social, porque lo que a veces, ¿no? Los niños y adolescentes tienden a ser pues un transmisor, ellos son los que llevan, ¿no? De repente no los que desarrollan la enfermedad, pero sí los que llevan, Sí. ¿correcto? Entonces, ¿no? También, ¿no? Hacer hincapié en ello. Repito, no a modo que ellos se sientan responsables, culpables, ¿no? O responsables en demasía, me refiero a culpables, sino a modo de tomar un poco más de conciencia en los adolescentes. Y pautar sobre todo lo siguiente. En un grupo de adolescentes, llámese 15, 20 o 30 adolescentes, siempre hay los que solemos llamar adolescentes líderes. Y los líderes, por utilizar un término, los líderes positivos y negativos. Tenemos que nosotros como docentes identificar a los líderes positivos, ¿no? Trabajar con ellos, hacer trabajo de hormiga con ellos para que ellos en su función, en su papel o rol de líderes positivos vayan pues, ¿no? Ayudándonos, ¿no? Y poder pues, ¿no? Llevar el tema de autocuidado, responsabilidad social, etcétera, a sus demás compañeros. Y en el caso de los llamados, ¿no? Repito, por utilizar un término y para que se entienda, ¿sí? Llamados líderes negativos, ¿no? Trabajar con ellos en el sentido de que esa negatividad, entre comillas, pueda transformarse, ¿no? Porque la capacidad de liderazgo que tienen, ¿no? Es excelente, ¿no? Sin embargo, pues no, la forma como lo están expresando, no. Entonces, trabajar un poco esas expresiones, ¿no? Para que se conviertan también en líderes positivos y a través de ellos podamos, llamámosle así, convencer a los demás estudiantes, ¿no? Para que sigan el tema de autocuidado, responsabilidad social y protocolos. Correcto, entonces tenemos que trabajar también con ellos y de paso que le damos una responsabilidad a ellos, ¿no? Vuelvo a repetir, no para que se sientan como que cargan un peso, sino porque muchos de los adolescentes, si hablamos de líderes, adolescentes se sienten muy bien cuando tienen una responsabilidad, ¿no? Y cuando son los que van a ayudar, ¿no? Los que van a ayudar a que, en este caso, a que sus compañeros, ¿no? Actúen de mejor forma, se comporten mejor y dentro de todo, pues puedan seguir socializando. Porque también tengamos en cuenta que, pues si las estadísticas aumentan, hay muchas más dificultades, cabe una posibilidad de que eso se corte, ¿no? Y volvamos nuevamente al encierro, por así decirlo. Entonces también es pensar en ello, ¿sí? Entonces yo voy iniciando, ¿no? Con ciertas pautas y con el fin o la meta de que podamos volver, no a lo de antes, sino a algo distinto. ¿Sí? Podamos llegar a una presencialidad al 100%, sí, pero de una manera distinta en el sentido de que no podemos repetir, no podemos retroceder, tenemos que ya incorporar nuevos hábitos, porque estos protocolos, estos hábitos de salud, de higiene, tienen que quedarse ya con nosotros, no solamente por este virus o por esta pandemia, sino por otras futuras que puedan llegar y porque de por sí no nos hace daño, no nos hace mal que nos lavemos la mano constantemente, no nos hace daño, no nos hace mal que tengamos una botellita de alcohol en gel o alcohol, ¿no? Que desinfectemos cosas, que lavemos bien las cosas. Ese tipo de cosas no nos hace daño. Entonces, esos hábitos tienen que quedarse con nosotros. Esa es la idea, ¿no? Que los adolescentes, niños puedan cuidarse, ¿no? Y entender que, pues, si ellos se contagian, van a contagiar a sus familias y que también pueden contagiar también entre ellos mismos. Así que a cuidarse para que, pues, no vaya ausentismo ahora porque se enferman, ¿no? Han retornado a clase y, pues, hay que seguir cuidándose. Claro, además teniendo en cuenta que, perdón que la interrumpa, teniendo en cuenta que se menciona pues que esta última variante, que la variante Delta usualmente está atacando más a menores. Entonces también hay que tener en cuenta ello, o a los más jóvenes también. Sí, así es. Y bueno, esta pandemia ha afectado a todos, ¿no? Y a algunos más que otros en las situaciones que, bueno, ustedes han descrito también, las condiciones económicas, los cambios que han habido tan abruptos con el aislamiento social y las pérdidas familiares, ¿no? Que es un punto de quiebre que a muchos nos ha pasado. Y cómo puede estar un niño, un adolescente, cómo se encuentra su salud emocional después de haber perdido a un familiar y ahora cómo este dolor que quizás ha ido ablandándose, diríamos así, por decirlo, expresarlo así, durante la etapa que ha estado en el hogar, ahora va a ir a las aulas y cómo va a ser ese trabajo ahí con sus compañeros o cómo debería ser, licenciada Mari. Ahí creo que ahí viene el gran apoyo de los psicólogos, ¿verdad? El apoyo emocional. Sí, sí, como yo decía al inicio, ¿no? El regreso a clases tiene que ser un regreso con todo un acompañamiento de mucho respeto, ¿no? Desde mucha amabilidad, ¿no?
Yo siento que tiene que haber todo un pool de profesionales y de psicólogos en general, educativos, clínicos, ¿no? Porque hay casos donde definitivamente, como tú has mencionado, duelos, ¿no? Hay duelos dependiendo de la edad. Un familiar ha fallecido y los niños, la comprensión en cuanto a la muerte y el duelo no es la misma en un niño de inicial, primaria o en un adolescente, ¿no? Y obviamente la comprensión también está en relación a cómo se dio ese acompañamiento inicial, ¿no? Si ha sido por COVID o ha sido en todo caso por alguna, ¿no? Alguna otra causa, ¿no? Entonces, claro, a mí me ha tocado atender, por ejemplo, en las sesiones virtuales, porque por ahora estoy a nivel virtual, y el acompañamiento a familias para poder hacer la orientación a niños, ¿no? Y es completamente distinto que acompañar, por ejemplo, la pérdida de una madre de familia, donde los hijos ya eran universitarios, acompañar a una niña de 5 años o acompañar a un adolescente de 14. El proceso, es decir, la recolocación de ese ser querido para el contexto y cómo esta no presencia física ahora afecta a todo el sistema familiar es completamente distinto. Entonces yo siento que como mencionaban, en algún momento escuché la palabra observación, ¿no? Pero yo siento que la primera parte, más que concentrarnos en si sacó 20 o no, y eso va para los padres, ¿no? Siento que hay que darle mucha importancia a todo el proceso emocional, ¿no? Entonces el acompañamiento a que la clase pueda ser un reencontrarnos, de alguna manera saludarnos. Yo creo que hay que recolocarlos primero emocionalmente y hay que centrarnos en todo lo que es la parte del acompañamiento psicológico. Yo diría los primeros, incluso al iniciar. Si uno no puede aprender si es que no está bien emocionalmente, o sea, si es que está con la preocupación de la muerte o la discusión familiar, ese chico va a llegar y igual a la clase y va a seguir preocupado en la situación, ¿no? Entonces yo siento que desde ahí lo primero que hay que ir es respetando, es acompañando a los docentes, ¿no? Yo ahí los insto, los invoco a que puedan observar, puedan tener esa mirada de repente amable, de colocarse a su nivel, de poder ver si hay algún cambio emocional, de repente derivar, ¿no? Al chico al área de psicología, si es que se ve dentro del departamento psicológico desde la parte educativa, que amerita de repente algún seguimiento más a un nivel clínico, pues será un proceso ya de interconsulta. Pero sí, yo siento que inicialmente creo que está como responsabilidad dentro de la institución educativa poder hacer en primer lugar una recolocación emocional, o sea, poder mapear, ¿no? De nuestros alumnos cuántos han incluso, ¿no? Tenido pérdidas, ¿no? No solo por duelo, sino también por enfermedad, cuántos de sus alumnados han pasado por situaciones de COVID. Necesitamos hablar también en relación a ello, o sea, no puede ser un regreso a clases sino tocar el tema como primer día de clase, bienvenida, y ya, nos toca dictar tal cosa. No, o sea, ¿dónde quedó esto? Porque es algo que está ocurriendo, que está pasando, los chicos tienen cosas que decir, por ahí los docentes incluso, ¿no? Antes de recibir a los chicos, creo que el docente tiene que estar, o sea, hay cuántos docentes que también han fallecido, así, atendiendo así a nivel virtual, ¿no? Una joven me decía, que estaba en quinto ya de secundaria, ¿no? Su tutora falleció por COVID y en ese año cambiaron 3 veces de tutora. ¿No? Su primera tutora falleció por COVID, ¿no? La segunda la cambiaron porque se enfermó, no falleció y con la tercera terminó, ¿no? O sea, se dan cuenta todos esos cambios que han habido. Entonces ha habido todo un contacto también. Los docentes, ¿no? O sea, yo creo que antes de quienes van a sostener a los chicos dentro del aula, el regreso son los docentes. Entonces, desde ahí creo que el capacitar a los docentes, el ayudarlos para que ellos mismos puedan estar bien emocionalmente y puedan sostener a los niños, ¿no? O es decir, en sus diferentes niveles, ¿no? Inicial, primaria, secundaria, es muy importante. Yo creo que por ahí tendríamos que comenzar, ¿no? Así es. Sí, ahora el trabajo del docente va a ser muy fundamental, ¿no? En la orientación respecto a todo este contexto de pandemia en que seguimos viviendo, hablar del tema y la asesoría psicológica, ¿verdad? Que tanto se pide y se aclama que haya un psicólogo por colegio, por lo menos. Hay colegios donde hay psicólogos y hay una gran cantidad de alumnado. Y hay otros donde no hay, ¿no? Hay colegios particulares donde no hay psicólogos, lo llaman cuando es el caso muy necesario, por ahí da una tutoría una hora
a la semana, y así, ¿no? Entonces, definitivamente falta presencia de los profesionales de la psicología, definitivamente que sí. Entonces, bajo esa mirada, ¿cómo, licenciada Vanessa Minaya, poder manejar esto del asesoramiento psicológico de los alumnos, ¿no? Cómo trabajar con el docente, cómo debería trabajar el docente y el psicólogo de la mano, ¿no? Bueno, ya lo estoy diciendo, pero deberían trabajar a la par. Claro, a ver, no solamente en estos tiempos de pandemia, desde antes, ¿no? Se habla ya, o se ha hablado, ¿no? Muchas veces, incluso lo tenemos como ley, ¿no? Pero lamentablemente no se lleva a la práctica. ¿A qué me refiero? Que no mencionabas ya en ese momento el hecho de que haya por lo menos un docente, perdón, un psicólogo en los colegios, y eso existe en el papel, ¿no? En el documento, ¿no? Pero en la práctica no existe. Y lamentablemente tenemos que haber pasado por todo esto, ¿no? Para que de alguna forma, no solo las autoridades, sino las personas, digamos, civiles, por así decirlo, ¿no? También nos demos cuenta que la importancia del trabajo del psicólogo. Y obviamente, ¿no? Hablar de importancia del psicólogo también, ¿no? Tiene que ver con la importancia de ese trabajo en equipo que tiene que haber no solo del docente con el psicólogo, ¿no? Porque están de repente, pues, o van a estar en aula, porque van a estar en institución, en el caso se vuelva ya a semipresencial o presencial, ¿no? Sino también trabajo en equipo con los mismos administrativos, ¿no? De la institución educativa, trabajo en equipo también con los padres, ¿no? Y con el mismo alumno, ¿correcto? Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Uno, ¿no? El trabajo que tiene que haber, pues, ¿no? Entre el docente y el psicólogo tiene que enfatizarse mucho más que antes. Y los colegios, ¿no? Esperemos, ¿no? Que hayan tomado conciencia, ¿no? Que es necesario que haya un psicólogo educativo, un psicólogo clínico, un psicólogo, ¿no? En sus aulas, en su institución educativa, para que trabajen con los chicos, para que trabajen, que den el acompañamiento necesario, ¿no? Para este proceso de adaptación, ¿no? Para que den el soporte emocional primero a los docentes, ¿no? Porque si el docente viene con toda la carga emocional, ¿no? Que puede haber ocurrido diferentes cosas negativas, aspectos negativos, ¿no? En todo este año y medio, casi 2 años que tenemos, ¿no? Sí. Entonces también él está bastante quebrado, el docente va a estar bastante quebrado emocionalmente, pueda que no esté tan estable, entonces hay que brindarle apoyo primero a ellos, ¿no? Por eso es importante la capacitación, los talleres, no solamente la capacitación para el apoyo a los alumnos, repito, sino la capacitación para que ellos estén bien emocionalmente hablando, y luego brindarle las pautas, ¿no? Respectivas para que puedan determinar, identificar, ¿no? Algunos casos sobresalientes, por así decirlo, en los chicos, para que el psicólogo pueda, pues, acudir a ellos y darle el apoyo psicológico o el acompañamiento psicológico necesario, y a la vez trabajar con los padres, ¿sí? Ahora, en cuanto a los administrativos, me estoy refiriendo que los administrativos de la institución educativa, ¿no? Sea particular, sea nacional, etcétera, ¿no? Tienen que también tomar las decisiones, organizarse, ¿no? Y tomar ciertas medidas, ¿no? Ver si su estructura, ¿no? La parte de la estructura física, ¿no? Puede sobrellevar esta situación de semipresencialidad, ¿no? Luego de una pandemia, y en caso no, pues en el caso de los nacionales, de repente ver la forma de agenciar a través de diferentes autoridades, ¿no? Ciertas formas que puedan ayudar a que se den esto. Me estoy refiriendo a que si no hay patios, si son muy pequeños, si las aulas son muy pequeñas, si no hay material mobiliario, si las aulas de por sí necesitan mantenimiento, que no hay agua, etcétera, ¿no? Entonces, es un trabajo en equipo de todos, tiene que ser un trabajo en equipo, un trabajo articulado, ¿correcto? Entonces, pero todos tenemos que tener esa responsabilidad, ¿no? Y asumir nuestro rol, nuestro papel como corresponda, tanto a nivel del área académica, laboral, como a nivel emocional también. Por eso es que también son importantes, ¿no? Las sesiones o las reuniones, ¿no? Estas sí podrían seguir siendo virtuales incluso, ¿no? Las sesiones o reuniones, ¿no? De todo el equipo, ¿no? Que trabaja en la institución educativa, docentes y administrativos, ¿no? Las reuniones con los padres también son importantes, y que ellos también participen, ¿no? En estas reuniones, para ver cómo es que se va dando todo este proceso de acompañamiento, todo este proceso de adaptación,
Y coincido con la colega, por ejemplo, cuando ella menciona que de repente no enfocarnos, ¿no?, tanto en el aspecto cognitivo, ¿no? Porque a veces decimos, bueno, todos estos 2 años han perdido, ¿no? Porque el nivel educativo ha bajado, no es lo mismo, etcétera, ¿no? Hasta cierto punto puede que tengan razón. Sin embargo, lo principal ahora, ¿no?, lamentablemente no es eso. Eso tenemos que seguir dejándolo de lado porque tenemos que enfocarnos en la parte emocional y psicológica. Porque si eso no tiene una base sólida, ningún conocimiento que venga, ¿no?, va a ser interiorizado, va a ser aprendido realmente, ¿sí? Simplemente el alumno puede memorizar y olvidarse a los 5 minutos o a la hora o al día siguiente, ¿no? Y no es la idea. Entonces, primero tenemos que enfocarnos en la parte psicológica y emocional, ¿correcto? Ese es, no tanto en la parte cognitiva. Ok. Bueno, ya estamos llegando casi al final del programa y pues por este diálogo nos damos cuenta de que la importancia del trabajo de todos, ¿no? Padres, profesores, el Estado, el área educativa, directores, docentes. Es un trabajo en conjunto para que esto pueda ser progresivo, sea de poco a poco y pues y al final tenga el éxito y en algún momento, dadas las circunstancias, el contexto en el que estemos, se pueda volver a la normalidad. ¿Cómo hacer para que nuestros niños y adolescentes puedan entender de que no todo ha vuelto a la normalidad, que hay que acostumbrarse también ahora a retornar sí a clases, a ver a sus amigos nuevamente, pero ya no es como antes, ¿no? ¿Cómo también lidiar con esto, licenciada Marianco? Sí, yo creo que definitivamente en las primeras semanas los chicos ya se van a, o sea, con tantos cambios que se van a ir dando, van a darse cuenta precisamente de que hay cosas que han ido cambiando y que se van a ir instaurando, ¿no? Entonces, desde antes de el ingresar propiamente a la actividad de clases académica, yo siento que tienen que darse pues estas reuniones, ¿no?, con los padres de familia de cómo van a ser sus procesos. O sea, básicamente es toda una organización y una estructura. Entonces, no es que el chico llegue directamente a la clase, habrán clases de inducción donde probablemente les irán dando, ¿no?, a los estudiantes, o se espera en todo caso que les puedan decir para que ellos puedan ir visualizando cómo era antes, qué era lo tradicional, cómo es que se estructuraban antes las sesiones, ¿no?, en relación a todo lo que cada centro educativo paute en cuanto a horarios y estructuras, de manera que cuando el chico llegue a la sesión, obviamente no se encuentre pues con estos cambios de la noche a la mañana, ¿no? Sí es importante poder tener estos procesos de ir acompañando, de ir refiriendo cuáles son estos cambios que se han dado, cómo era antes la conducta, qué es lo que se toleraba, qué pautas, ¿no?, etcétera, y actualmente cuáles son las nuevas normas, las nuevas exigencias, las nuevas formas, los nuevos reglamentos, etcétera. Entonces, hay que tener conciencia también de que estos procesos de adaptación, los chicos, ¿no?, no es que se van a dar de la noche a la mañana, ¿no? O sea, la nueva forma, como antes se esperaba, ingresar a la institución educativa, habrá cambiado y obviamente pasan pues por sus periodos o semanas de adaptación, ¿no? Entonces eso también hay que ir vigilando, ¿no? O sea, yo voy por ello, o sea, definitivamente tenemos que ir pauteando desde antes de la propia acción de ir a clases en el semipresencial. Creo que tiene todo un detrás de cámaras en cuanto a la articulación, ¿no? Al dar a conocer primero a los docentes, luego capacitar a los padres, luego ir con los alumnos, ¿no? Y finalmente llegar a algo concreto. Incluso en ese concreto se tendrá que ver durante la primera semana, 2 primeras semanas, un mes, de acuerdo a cómo está su cronograma que se ha ido dando en la institución educativa, y se tendrá que ir ya desde la labor un tanto psicológica, ¿no? Tendremos que ir viendo qué pautas de conducta se están dando en la primera, segunda, tercera semana. Es un plan estratégico, obviamente, el que se tiene que pautar, ¿no? Iremos dándonos cuenta, obviamente, si hay algún problema con algún chico en estos procesos de adaptación, así como se ha ido dando también, ¿no?, por la plataforma del Zoom. Así es. Sí, así es. Licenciada Vanessa, los adolescentes han sido muy afectados, adolescentes y niños, pero según las estadísticas un poco más a los adolescentes por su propia edad.
se han ido dando muchos problemas, presentando problemas emocionales, y bueno, entonces si ponemos en una balanza en todo este diálogo, si podemos concluir, sacar algunas conclusiones, diríamos que indudablemente es recomendable que sí retornen a clases, pero bueno, de una manera progresiva, como se ha venido conversando, ¿verdad? Claro, Jenny, ¿no? Lamentablemente, pues, como bien mencionas, los adolescentes son, dentro de la población, digamos, han sido una de las más golpeadas, ¿no? Hay adolescentes que lamentablemente han ido desarrollando, han ido evidenciando indicadores diversos de ansiedad, ¿no? Sobre todo de ansiedad, ¿no? De depresión también, ¿no? Entonces, estos indicadores, de repente no como trastorno propiamente dicho, diagnosticado como tal, pero sí hay una infinidad de indicadores, ¿no? El hecho de la bulia, el hecho de no mostrar interés hacia actividades, ¿no? El hecho de estar, que para muchos padres puede ser flojera, pereza, pero en realidad nos percatamos que eso es un indicador también, ¿no? Que hay que tomar bastante en cuenta, ¿no? Los cambios de conducta que puedan tener, volverse más retraídos, ¿no? O todo lo contrario, ¿sí? Buscar conductas que de repente puedan llamar atención, ¿no? Entonces, en conclusión, sí es importante, ¿no? Pese a todos los miedos que podamos tener, ¿no? Pese a todas las dificultades, ¿no? Que desde arriba nuestras autoridades vienen, ¿no? Pese a todo ello, ¿no? Lamentablemente la salud psicológica y emocional está muy golpeada. Está muy golpeada, ¿no? Y tiende a ser la última rueda del coche, como dicen, ¿no? Que se le presta atención, ¿no? Pero démonos cuenta, por favor, ¿no? Y eso es un llamado a todos los padres, a todos los que nos están escuchando, ¿no? Que tomemos en cuenta que la salud psicológica nos va a golpear mucho más fuerte, ¿no? Tengan en cuenta que los indicadores de ansiedad y depresión pueden llegar a desarrollarse a un trastorno ansioso depresivo, un trastorno mixto, ¿no? Y ello puede hacer que los intentos suicidas aumenten, ¿no? Que las prácticas, las autolesiones aumenten, ¿no? Los dolores de cabeza, todo lo que aparentemente no lo ligamos, ¿no? El tema de no salir de casa, en realidad sí está bastante relacionado y hay que tomar muy en cuenta, hay que observar mucho, ¿no? A nuestros adolescentes. Por eso es que, tomando todo eso en cuenta, es que sí es importante que ellos de manera progresiva, ¿sí? Con ciertos protocolos que ya hemos ido, ¿no? Mencionando, ¿no? Tiene que darse necesariamente, ¿no? Con ciertas pautas, ¿no? Tienen que darse, pero sí es importante que ellos regresen, ¿no? Que ellos regresen a socializar, ¿no? De manera presencial, que ellos regresen poco a poco, ¿no? Para que vayamos, ¿no? Y además de ello, que haya el acompañamiento psicológico, no solamente en la institución educativa, ¿no? Porque recordemos que el psicólogo educativo tiende a ser uno, ¿no? En el mejor de los casos tiende a ser uno, ¿no? ¿Para cuántos alumnos, ¿no? ¿Para cuántos padres, ¿no? Imagínense, 400, 500, 1000, 1500, ¿no? Entonces, obviamente muchas veces no se da abasto. Entonces también es importante, ¿no? Que nosotros como padres también nos enfoquemos en ello, ¿no? Y desde ahora trabajemos a nivel virtual, ¿no? En talleres psicológicos, ¿no? Acompañamiento psicológico, formas de socializar con los chicos. Hay grupos también que se están organizando, ¿no? De distintos lugares, ¿no? Pero todo a nivel virtual por ahora, ¿no? Entonces, desde ahí podemos empezar también para trabajar mucho el tema de las habilidades sociales, habilidades blandas, ¿no? El tema de la empatía, de la solidaridad, ¿no? Del respeto, etcétera, ¿no? Entonces, hay que trabajar, ¿no? Y hay que trabajar muchísimo en realidad el aspecto psicológico y emocional, ¿no? Desde ahora. Sí, bastante. Y en 2 minutitos que nos queda ya, licenciada Marianco, el papel va a ser fundamental de los papás también, como siempre es. Y ahora que regresan a las aulas, no dejarlo, ¿no? Sobre todo los adolescentes. Bueno, como ya regresó, ya es su escape, ya se va a ver con sus amigos y bueno, y me descuido de ellos, ¿no? Entonces siempre también así como pedimos, estamos de acuerdo en la observación de los docentes, los psicólogos, pues la observación de los padres que esté ahí permanente, no es que ya regresó a las clases y se solucionó y ya pues mi papel ahí quedó, ¿no? Ahora ya tengo más libertad para hacer mis actividades. Pues tomar en cuenta que los chicos ahora, así como han sufrido toda este cambio por el aislamiento social, ahora van a tener que readaptarse, ¿no?
¿Cómo está? Sí, Jenny, ¿no? Definitivamente, o sea, así como ingresamos a pandemia, un caos, y, ay, ¿cómo es esto? ¿Cuánto durará? ¿No? Ahora otra vez retornamos, se va a dar a la larga o a la corta, pasaremos por un proceso, todos los cambios traen un movimiento, una crisis, ¿no? Ameritan un proceso de adaptación, pero creo que las experiencias, ¿no? De estar, ¿no? Todavía seguimos en pandemia, no es que de repente pasaron los picos más altos, nos tienen que dejar definitivamente grandes enseñanzas, ¿no? Yo creo que la mayoría de las personas, así como ha servido, ¿no? Porque se ha visto, el centro educativo, definitivamente los centros educativos son lugares donde se dan procesos de aprendizaje, pero no es el único lugar. En todo lugar se aprende, en la casa se aprende. Entonces, si los formadores y los responsables de los niños, adolescentes, finalmente somos nosotros los padres, ¿no? Los docentes, amorosamente, obviamente, realizan la labor, ¿no? Loable, eh, son profesionales, acompañan a nuestros hijos en ayudar a que ellos tengan experiencias educativas. Sin embargo, los responsables y los que sostenemos a estos chicos somos nosotros los padres. Es nuestra responsabilidad. Por lo tanto, definitivamente creo yo también que el que ellos vayan a clase, ¿no? Y que nosotros volvamos de repente pues al trabajo a nivel presencial, no quiere decir que nos desentendamos, obviamente, de esa labor. Creo que más bien ahora necesitamos estar más porque ellos están en un periodo, todos estamos en un periodo de vulnerabilidad, de adaptación, ¿no? Entonces, desde ahí yo creo que el acompañamiento y nuestra mirada amorosa de sostenimiento tiene que ser más todavía, pues. Uh-huh. Bueno, muchas gracias. Creo que todos estamos, coincidimos en que sí, es necesaria la vuelta a clases, ¿no? Y poder seguir apoyando a los chicos y grandes en esta tarea, que es parte también de su formación, ¿no? El sociabilizarse y el seguir su aprendizaje que vaya en avance. Y en eso tenemos que comprometernos todos. Y estamos hablando de esta mirada positiva de que ojalá que se dé, que se logre dar. Mientras tanto, yo creo que con las pautas que han dado las psicólogas hoy, conocedoras del tema, los padres que nos están escuchando, ojalá puedan aplicar porque seguimos en pandemia, seguimos en casa y toda esta consejería psicológica es muy importante para todos los padres que estamos con nuestros hijos en casa. Y recordarles, aprovecho que ustedes están, las dos especialistas aquí, en que las líneas de emergencia psicológica están abiertas para toda la comunidad en general. Pueden acudir a nuestra página de Facebook del Colegio de Psicólogos de Lima y Callao, con sede en Santa Domitila, cercado de Lima, y ahí ustedes van a ver en esta página institucional más de 50 teléfonos a disposición totalmente, la llamada es gratuita, de todas las personas que necesiten una consejería psicológica en esta situación en que nos encontramos. Así que pueden llamar con toda confianza, hay horarios y ustedes pueden disponer de estas líneas telefónicas. Y bien, muchas gracias a ustedes por su presencia aquí, a la psicóloga Mari Anco Calisto y a la psicóloga Vanessa Minaya Limaya. Hasta otra oportunidad. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias con todo. Buenas tardes. Y gracias a toda la comunidad en general que nos sigue. Hasta el próximo miércoles, Dios mediante, y a seguir cuidándonos. ¿Sí?